General, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gusto saludarte. Muchas gracias por la llamada. A ver, general, ¿cuándo es legal un seguimiento a una persona? ¿Cuál es el proceso normal como para que la policía, por solicitud de un fiscal o de un juez, comience a seguir una persona? Bueno, cuando la policía ha hecho acopio de indicios, de pruebas, de evidencias, formula un informe y se lo remite al fiscal correspondiente, ¿no? De acuerdo a la especialidad. Y el fiscal hace suyo el informe o puede rechazarlo. Si lo hace suyo, lo pasa al juez correspondiente también. Y el juez toma la decisión de que, por ejemplo, se levante el secreto de las comunicaciones, se le haga seguimiento, observación y vigilancia, se le fotografíe y una serie de disposiciones más que puede dar el juez. Eso es un seguimiento totalmente legal, ¿no? De acuerdo a la Constitución y a las leyes que rigen el país. Pero en el tema de inteligencia hay una ligera línea que separa lo legal de lo ilegal. Está en el borde siempre de inteligencia, porque tiene que hacer acopio de evidencias, acopio de pruebas, algunos indicios en determinado hecho. Por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso, se hizo la observación y vigilancia y una serie de hechos más, algunas con autorización y otras sin autorización del juez. Pero considerando lo grave y la suspensión de garantías en ese entonces, era factible hacerlo. Pero nunca detectaron a los policías que hacían esta labor, porque eran profesionales que trabajaban muy bien. En este caso han sido detectados de la manera más burda por una persona que está colaborando con la justicia, se está sometiendo, creo que a la colaboración eficaz, o es un testigo protegido, no tengo idea muy bien de lo que se trata, pero es un colaborador de la justicia. Y consecuentemente se siente amedrentado y ha denunciado el caso. Y muy fácilmente lo hacen, ¿no? Porque existe una técnica que se llama contrachequeo. Si a mí me parece que me están haciendo seguimiento, yo contrato o busco personas que vayan detrás mío a distancia y que observen quién me está haciendo seguimiento. Y lo filman y detectan ese seguimiento, ¿no? No sé cómo lo ha sido en esta oportunidad, pero definitivamente ha habido un mal empleo de este tipo de prácticas que hace pues la policía. A ver, pero general, para que a la gente le quede clara, o sea, cuando ustedes, los policías, yo lo estoy tratando a usted como si fuera un policía vigente, pero entiendo que nunca va a dejar usted pensar... Estoy en retiro. Correcto, pero usted nunca va a dejar de pensar como policía, lo que voy es para que la gente nos entienda. Una cosa es cuando un policía ve a una persona en una actitud pues evidentemente de flagrancia, o es parte de una organización criminal, y lo comienza a investigar, es decir, el impulso es el de la policía. Lo que ha pasado es que el actual general de la policía, el general Gentile, ha dicho que los seguimientos que se están dando a los Castillo Divós o a los Tejeda Moscoso son parte de una investigación de lavado de activos. Cuando esos señores también son, pura casualidad podría ser, las personas que están colaborando eficazmente en denunciar al presidente de la República por coimas. Entonces, lo que tendría que hacer el general Gentile es darle información completa para que quede claro cuál es el mandato judicial o el mandato fiscal para que le pongan drones en el espacio aéreo de la casa de uno de ellos, drones en el espacio aéreo de la casa del otro de ellos y carros de seguimiento en la puerta de la casa de otros de ellos. Porque todo eso tiene que haber una documentación o puede haber una orden telefónica. No, eso tiene que obedecer a un plan de operaciones, a una orden de operaciones, porque se hace un informe previo, se da cuenta al comando y dice, hay lo siguiente.
y consecuentemente nosotros vamos a iniciar un trabajo de esta naturaleza y estamos notificando al fiscal y solicitando al juez el permiso correspondiente. Si no es así, es totalmente ilegal, y más que todo si se trata de lavado de activos, ¿no? Porque no estamos hablando de lucha contra el terrorismo ni de drogas, sino lavado de activos. Bueno, pues en general creo que ni él mismo se cree de lo que ha hablado y lo que dice, ¿no? Porque no es, pues, es evidente que hay una segunda intención ahí, no es definitivamente buscar elementos para que esa gente de alguna forma se amedrente y se retracte en las acusaciones que podrían haber, pero ya muy tarde son manotazos de ahogado, ¿no? Ahora, pero general, ahora yo le digo una cosa, no es primera vez, general, que nos damos con una cosa así. Recordará usted, y también se lo comenté en esa época, porque cuando yo tengo que, por puro sentido común, ¿no? Si yo tengo un problema de delitos, de investigación criminal, lo tengo que llamar al señor Remigio Hernán y Meloni, no voy a llamar a Agatha Liz, ni voy a llamar a Gareca, ¿no es cierto? Tengo que llamar a una persona que sepa, no sé, un Benedicto Jiménez, un Miyashiro, una persona que haya trabajado en investigación criminal, en el seguimiento de personas, ¿no es cierto? Hasta un Morán, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Recordará usted que en el caso López Meneses, una de las cosas que eran estrafalarias es que en una casa cualquiera, como la de López Meneses, había seguridad en la esquina de la subunidad de acciones tácticas. Habían patrulleros, además de motos que vigilaban la zona aledaña. Entonces, cuando la gente se topa con esto, dice, están vigilando la casa de López Meneses, y resulta que había una orden telefónica, OT, que se había traducido en una orden operativa, en donde le decían al jefe, al jefe de la 7ª región policial que siga la casa de López Meneses como si ahí viviera el ministro de Defensa, el general Cueto Acerbi. Cuando por puro sentido común, si un policía es policía, no Philip Butters, es Remigio Hernández, lo primero es saber, tengo que ir a ver si es Cueto. Pues si nunca lo vieron entrar a Cueto, si no era la dirección de Cueto, si no vivía la hija de Cueto, ¿cómo es que tenían tal cantidad de seguridad en los alrededores de la casa de López Meneses? Por eso le vuelvo a preguntar, ¿puede darse el caso de que alguien ha dado una orden telefónica para que sigan a los Castillo o para que sigan a los Tejeda Moscoso y además les pongan drones? No, esto es una orden directa. Tiene que haberlo llamado al jefe de la Dijimín y decirle, bueno, ¿sabes qué tienes que hacer? Tal cosa, y el jefe de la Dijimín sabe quiénes son ellos, por supuesto, porque es hombre de inteligencia. Entonces le dice, bueno, procede pues a hacerle una observación vigilante, lo que necesite. En el caso de López Meneses, también pues hubo una distorsión tremenda, porque ¿quién pone tanto policía en un lugar? Solamente las personas que custodian valores, o es oro o es dinero. Pero en el caso de López Meneses, absolutamente no tenían otra razón. Ahí tienen que estar cuidando. No puede haber ahí una central de inteligencia, una central de choponeo, porque nunca se pone en esos lugares. Tiene que ser lo más discreto posible. Además, los policías que están afuera, el serenazgo que está afuera, son muy chismosos. Los policías miran, observan, ven quién entra, quién sale, inmediatamente sacan sus líneas y determinan de qué se trata. Ahí en este caso seguramente, creo yo, altamente probable que se estaba cuidando valores. No, pero le cuento algo mayor, general, porque yo conozco el tema a detalle, porque le cuento como sociales. Allí en la esquina de esa casa vive una tía mía, con todo cariño, la más vieja de mis tías, porque es mayor que mi mamá, y van a la misa que está a 4 cuadras. Entonces yo siempre dejo a mi mamá que va a la misa todos los días ahí con mi tía. Entonces mi tía un día me dice, oye, ¿qué hacen estos policías acá en la esquina, que todo el día están comiendo, que hacen sus necesidades? Y yo me acerco a los policías y le digo, hermano, si fueras tan amable, la que está allá mi mamá, la otra chatita es mi tía, muévete. Me dicen, ya, Philip. A quien cuidaban después, la argumentación oficial, para que vean que la historia tiene patas cortas y las mentiras también, dijeron que cuidaban el nido de los hijos de Ollantumala, que estaba a 3 cuadras.
Y resulta que a 3 cuadras estaban los hijos Ollantumala, en donde supuestamente Ollantumala y Nadine llevaban a los niños todas las mañanas. Pero fíjese qué paradójico, frente al nido vivía Peter Ferrari, el famoso traficante de oro hoy muerto. Y en la cuadra paralela vivía la que era ministra, la canciller Eda Rivas. Y en la misma cuadra vivía, en la misma cuadra estoy hablando, el viceministro del Interior y Orden Interno, que se me está yendo ahorita el nombre, de esa época, que le decían el Vladimirito del régimen, que había trabajado en la FAP y que lo habían... ahorita se me va el nombre. El viceministro de Orden Interno... comandaba las operaciones en el BRAE. Claro, entonces, ¿cómo el viceministro de Orden Interno no va a saber que a 2 cuadras de su casa hay una cantidad de policías para cuidar al presidente? Entonces, lo que les quiero decir es que eso pues se cayó como un castillo de naipes y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, no se sabe qué hacían cuidando y no era López Meneses. Lo que se presume a estas alturas es que ahí se reunía Ollantumala con López Meneses. Pero dejando la anécdota, la situación grave general es que, y yo le voy a hablar de la prensa y su responsabilidad. Si el señor Montesinos y el señor Fujimori hacen un seguimiento ilegal, está mal. Recordemos que en la época del gobierno de Toledo chuponearon Palacio de Gobierno y salieron hablando los pescados de Toledo. Y Toledo decía, yo conozco mis pescados. Posteriormente, por el caso Business Track, se supo que estaban chuponeando a Mirta Kunza Larrauri, la secretaria de Alan García. Y entonces, no puede ser posible, porque un policía es un policía profesional, que estas cosas pasen y que el general Gentile diga, bueno, sí, es la unidad de lavado de activos y no pase nada ni con inspectoría, ni que en el Congreso, ni con la prensa. Es que la Fiscalía de mutuo propio tiene que abrir una investigación y si no lo hace ya sabemos por qué, ¿no? Y bueno, la prensa pues sabemos que cae en 7 idiomas, ¿no? Y solamente saca lo que favorece al señor Vizcarra. El señor Vizcarra pues se sostiene, pero se sostiene con palito de fósforo nada más, porque no pasa nada con él. Próximamente no tiene autoridad, no tiene nada, todo ha perdido. Y ahorita en estas últimas semanas tiene que haber estado haciendo algunas acciones para entorpecer a la justicia. Eso es lo que yo puedo decirle, puedo argumentarle, ¿no? Por la experiencia que he tenido en la policía más de 35 años como oficial. Esto después se cae de Maduro, de que se trata de un seguimiento de inteligencia totalmente ilegal en contra de estas personas, ¿no? Además... Perdón, igualito que López Meneses. Bueno, yo le digo que se custodiaban valores. ¿Y cuáles eran los valores? En el sótano ese pues tendría que haber oro, evidentemente, y usted lo corrobora con lo de Peter Ferrari, ¿no? Claro, pero es que además lo que no sabe la gente es que en esa quinta de López Meneses había una casa en alquiler, que no era López Meneses el responsable. A lo que voy yo es que ahí tomaron un chivo expiatorio y lo reventaron a López Meneses, pero al final y al cabo no pasó nada. Entonces a lo que voy yo es que tarde o temprano, se saben las cosas que pasan. O sea, uno tiene que entender que cuando cae un régimen se comienzan a saber las verdades. Entonces, una de las cosas que tiene que entender es el policía, que el policía responde a la Policía Nacional del Perú, pero se puede meter en problemas muy graves si por una torpe obediencia debida comete un acto ilegal. Porque un policía no puede agarrar un dron, ¿no es cierto?, y treparlo a la casa del señor Tejeda, porque resulta obvio pues que si estás haciendo la investigación de lavado de activos, basta con la dirección de la casa. ¿Para qué le vas a meter un dron? Y por último, general, usted sabe perfectamente que hay drones especiales para seguimientos
que son drones que llevan Por pues supuesto. 600 metros de altura, que son sin sonido y con cámaras porque son para espionaje. Y por último, general, usted no va a ser tan gil de querer seguir a, como usted mismo nos ha contado, a un delincuente, a un narco, y le pones un carro con placa de la policía en la puerta, un carro color champán en la puerta de la casa de Abimael Guzmán, pues en la calle donde se estaba reuniendo para cantar sobre el griego. Si precisamente los policías van encubiertos. Esto es un acto de amedrentamiento. Claro, hay que tener el mimetismo necesario. Para eso se estudia, para eso se practica. Y eso ha tenido, por ejemplo, el GEIN, y han tenido los grandes casos de investigación criminal. Estamos hablando de asaltantes, secuestradores. Todo este seguimiento siempre se ha hecho corriendo el peligro de ser descubiertos. Y bueno, uno ha tratado de evitarlo, pero porque eso se paga con la vida, ¿no? Simplemente lo asesinan a uno los secuestradores, los asaltantes, ¿no? Estos destructores han tenido seguimiento en su oportunidad y nosotros siempre hemos gozado de tener la georreferenciación y una serie de técnicas que ha permitido ubicar a las personas y seguirlas, pero seguirlas bien. A veces cuando había una sospecha de que podían detectarnos, simplemente nos desprendíamos y entraba otra gente que venía atrás, porque ese es el trabajo que se hace normalmente en todas las policías del mundo, en todas las oficinas de inteligencia del mundo hacen eso. Lo que pasa es que estos muchachos de repente no estaban preparados lo suficientemente y han sido detectados de esta manera. No, y además que le pido a Judy y a Tatianita que me busquen el viceministro de Orden Interno en la época de Octavio Pedraza, que hoy es abogado Yanto Malina. Ese era el que había sido general FAP, que había sido FAP y que le decían Vladimirito. El viceministro de Orden Interno, cuéntele usted a la gente, es el que precisamente sabe dónde se despliegan las unidades de la policía. ¿Cómo no iba a saber el viceministro de Orden Interno que había tal cantidad de policías a 2 cuadras de su casa? Y no estaban cuidando a nadie. Es el era un ex oficial FAP, pero voy más allá. Pero muy inteligente porque se rodeó de los mejores pesquisas. Ahí estuvo pues el general Álvarez, gracias a su labor se detectó y se neutralizó a estos terroristas, a Gabriel y otros terroristas más, ¿no? Y desde esa oportunidad ya no hay más capturas importantes. Bueno. Sigue funcionando el BRAE. ¿Cuándo será eso? Y quiero aprovechar también para generar hablar un tema que tantas veces hemos tocado y el público entenderá que no es una reiteración de mala gana o de puro recalcitrante. General, es evidente que el narcotráfico está despegando, que hay mucho más raqueteros y traqueteros, que hay muchísimo más microcomercio de drogas en las zonas de Ceja de Selva y la Sierra, que hay mucho más delincuencia de gente muy avesada, que son esta gente que sale a la calle a dispararte por robarte el celular o que se meten a la mala en una cabina internet, o los sicarios. Sería bueno que usted le comente a la gente cómo es que alguien puede tener pues la sangre fría de entrar a un chife y vaciarle la caserina a alguien. Normalmente esa gente está drogada, normalmente esa gente tiene que tener vínculos con el narcotráfico para ser pues un sicario profesional, no es que mataste la primera vez. ¿Cómo entiende usted la delincuencia común en Lima y en las principales ciudades del Perú? ¿Tiene que haber una relación directa con el narcotráfico o no? Mire, esto viene desde el gobierno de Ollanta Humala, pues, donde han aparecido nuevas modalidades. Por ejemplo, el raqueteo se acentuó enormemente, el sicariato, evidentemente también los marcas, hechos que se ve a diario. Y ahora por robar un celular meten un balazo a cualquier persona, ¿no? Yo he visto un caso de una señorita que le han disparado 3 veces, felizmente que no le ha caído, solo por robarle el celular. Y así por el estilo. Eso viene porque lamentablemente la policía, lo que siempre yo digo, que no se preocupa por el tema de investigación criminal, solamente se preocupa por la prevención. Y no se forman los cuadros suficientes, no le dan la importancia necesaria. Y más aún, entraron pues estos señores caviares con basombrío a la cabeza y Gino Costa atrás. ¿Y qué cosa hicieron en el Ministerio del Interior? Formaron una nueva unidad que se llama DIVIAC, que es la policía política. Sí, claro. Es la policía que está para atacar a los enemigos y para ayudar a los amigos.
Eso es como que uno son dos, y no tiene, le hace competencia a la DIRINQUE con un presupuesto superior, en lugar de que la DIRINQUE haga pues la labor que tenga más elementos, más recursos humanos y recursos de todo tipo. No lo hacen, simplemente lo dejan pasar y sigue agravándose la situación, como esta pandemia aún más, porque las necesidades, hay gente que no tiene que comer y muchas veces delinque, precisamente porque no hay pues la vigilancia policial, no tiene cómo alimentar a su familia y roban, y los delincuentes que son habituales pues están en su berenjena, hacen lo que creen conveniente y no hay una represión como debería ser, porque no hay elementos que puedan contrarrestar. Los generales actuales hacen todo un esfuerzo, pero lamentablemente la política la dirige el ministro, y los ministros sucesivamente no han hecho su tarea, no han hablado bien con el presidente, un presidente que por supuesto desprecia a la policía, no le interesa absolutamente la policía, tal es así, que el general Gastón Rodríguez fue juramentado, para lo cual se presentó el señor Vizcarra en jean, para que vea usted cómo no respeta las formas y no respeta a la policía. Eso es una afrenta a la policía. Pequeños detalles como esos demuestran el desprecio a la policía de parte del señor Vizcarra, pero por supuesto lo utiliza en el momento que está en crisis, está desesperado, está en pánico. Pero a ver. La policía está siendo utilizada no solamente de manera política por la DIVIAC, ¿no? Que como usted bien ha dicho es una policía política. Nosotros hemos visto en más de una ocasión cómo han hecho que ante ceremonias del señor Forsyth se cuadren cuerpos completos de la policía, ministros del Interior, a la disposición de un alcalde de un distrito muy respetable como La Victoria. O sea, eso de ahí para un general, para un capitán, para un comandante, pues es una afrenta que le ordenen cuadrarse por una ceremonia del señor Forsyth. No lo hemos visto una vez, hemos visto hasta a Carlos Morán recibiendo a Forsyth y estando en la calle con un montón de policías cuadrados, cuando todo el mundo sabe que acá en el Perú no es como en Estados Unidos, que los alcaldes tienen que ver con la policía. Entonces se desata un show en donde los policía montada para corretear a los ambulantes. Eso no es una labor de la policía. La policía no es serenazgo. Entonces, eso responde también, y por dar un ejemplo, ya me acordé del hombre que era Iván Vega Loncharich, que es el ministro de Orden Interno. Claro. Entonces, Así es. tú al viceministro de Interno es la persona que despliega las unidades de la policía. Entonces, para tú movilizar, por dar un ejemplo, a la policía montada, es para un partido de fútbol en el estadio. No es por una ceremonia donde un alcalde. O sea, tú no le pones a los policías, vamos a decir, antimotines a las 8 de la mañana a cualquier alcalde. Evidentemente el viceministro tiene que obedecer y el ministro tiene que obedecer. Pero eso parte también del desprecio que se tiene. Cuando lo que se tiene que hacer en La Victoria, por dar un ejemplo, es detectar los sitios donde se vende droga y ahí hacer operativos de verdad. No hacer shows mediáticos, a eso me refiero. Claro, sabemos que el señor Forsyth pues hasta es oficial de reserva del ejército, de todo quiere ser, y finalmente no está, porque ni siquiera ha sido un gran arquero de la Alianza. Yo que soy hincha de la Alianza se lo digo, usted lo sabe. Claro. No ha sido un gran arquero y ahora quiere ser presidente de la República. Fue alcalde y fue un desastre total en La Victoria, no ha hecho mayor cosa, parece que hubieran bombardeado La Victoria. Y ahora quiere ser presidente. Imagínense ese señor, ¿con qué experiencia? ¿Cuál es su...? Pero es que el problema es que lo venden a él, para que se dé una idea, es el hombre que ha puesto en orden Gamarra y ha acabado con las mafias. O sea, supuestamente Forsyth ha hecho una labor de inteligencia con la policía y con el Ministerio del Interior para acabar con las mafias que cobran cupos, con las mafias que venden droga, con las mafias que extorsionan, que roban, o sea... Todo eso es una farsa a la que se presta un ministro, porque ha estado ahí también Gastón Rodríguez, ahí también ha estado mi amigo Carlos Morán, y ahí ha estado también sentado quien se tendría que sentar. Entonces, eso desmerece la labor policial, porque el policía peruano no es un policía más o menos, ¿no? El policía peruano es un policía que ha metido a la cárcel a Abimael Guzmán, que ha metido a la cárcel a Polay, que ha metido a la cárcel a Artemio. Es un policía buenísimo, pues. Lo que hacen los policías en el Perú no lo han hecho los policías en Estados Unidos. De repente podríamos hablar que la policía colombiana ha logrado eso,
pero no hay más nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted dice, hay un desprecio por la labor policial. Ese es lo que pasa. Y después, mañana, que caiga el régimen, como pasó también con Fujimori, van a ver qué policías se han prestado a amedrentar a testigos de un caso de corrupción. Y ahí los voy a ver, porque ahí ya no va a haber ni foto, ni reportaje, sino una señora llorando a su esposo en una carceleta y después en la cárcel. Lamentablemente es así, pues es el desprecio, y bueno, Martín Vizcarra pues lo ha demostrado ampliamente, el desprecio es total de parte de este señor, ¿no? Así que no queda pues ninguna duda que la policía la utiliza en provecho propio y la utiliza para fines políticos, como el caso del señor Forsyth. General, ha sido como siempre muy amable, un gran saludo a todos los policías honestos del Perú que tan molestos están con el presidente, porque para hablar también del tema de la pandemia tenemos para rato. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.